Hola, espero estén bien. Vamos a evaluar un formulario, vamos a validar un formulario al español colombiano. Se dice colombiano porque entre los latinos tenemos palabras que significan diferente dentro de cada país, incluso entre países. Bueno, si alguien quiere profundizar en estadística o bioestadística, puede adquirir el libro Bioestadística sin lágrimas de la editorial académica española con este ISBN o descargarlo por Amazon. Allí un matemático o un estadístico podrá ver las demostraciones y una persona de cualquier otra carrera podrá comprender los conceptos muy fácilmente. Miremos el desarrollo de este trabajo. Bien, entonces acá se pretende determinar la utilidad de las propiedades psicométricas de las escalas de prótesis de evaluación y movilidad y prótesis de movilidad en dos cuestionarios PMQ y PQ. En otras palabras, hay que convalidar los formularios porque están en inglés. Bien. Y pues describir las muestras, hacer la descripción sociodemográfica de los pacientes. Luego se entrará a comparar ambos formularios con otra investigación. Para esta investigación, entonces, se hizo un análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Se aplicó la chi-cuadrada para determinar la diferencia o no entre variables a nivel de cuestionario. La z de proporciones para determinar si hay homogeneidad entre ambas muestras. Shapiro para determinar si las variables continuas presentan distribución normal. Mann-Whitney para comparar las variables continuas. Y para validación del formulario se hizo la selección de expertos quienes revisaron y ajustaron los formularios. La validación de contenido se hizo a expertos con capa de Fleiss, el cual fue significativo, y a pacientes con capa de Cohen, es decir, se aplicó 2 veces el formulario en los pacientes para determinar qué dudas hubo aparte de los expertos, y con eso se ajustó el formulario y se respondió correctamente. Evaluación de este fue muy clave, la evaluación de contenido, pues porque obviamente se requiere que el paciente lo entienda, si no, pues no tiene sentido aplicarlo. La evaluación de fiabilidad de los formularios mediante el alfa de Cronbach. La validación de criterio mediante conversaciones con los autores originales de los formularios y con investigaciones en artículos por parte del investigador. La validez de constructo por componentes principales, donde se evalúan las características que explican la percepción, actitud o concepto del paciente, en este caso sobre el formulario y obviamente sobre los expertos. Se utilizó el software SPSS27 y el Real Statistics versión 7.9 de septiembre de 2021, que es el mismo R para Excel. Bien, entonces en la parte descriptiva se encontró que dentro de sexo 2% eran mujeres y se les aplicó el formulario PQ. 4.7% fueron mujeres en el formulario PMQ, correspondiente a 2 mujeres, y aquí fue una mujer. En las proporciones no hubo diferencia significativa, y en cuanto a chi cuadrado no hay diferencia entre hombres y mujeres en el sentido de la respuesta de los formularios, es decir, 44 hombres en PQ y 41 en PMQ, que tampoco fueron significativamente diferentes, o sea, no hay diferencia significativa. A nivel de educación se analiza exactamente igual, no hay diferencias significativas, o sea, las muestras son homogéneas, por lo tanto, pues para validación se estaba mostrando la información que se esperaba. Respecto a edad, no hubo diferencia significativa entre las edades, son de 38 y 37 años. Aunque los datos no tienen distribución normal, se aplica la prueba Mann-Whitney y muestra que no hay diferencia significativa entre los grupos etarios. Y a nivel del tiempo de amputación de sus miembros en años, son 10.2 para los formularios del pacientes con PQ, y con el formulario PMQ fue 10.5 años, con la prueba Mann-Whitney mostrando que no hay diferencia significativa entre los dos grupos. Bien, se procedió entonces a validar el formulario. Para PMQ y PQ se seleccionaron los expertos
Ellos evaluaron el formulario, los formularios, hicieron las correcciones pertinentes y se procedió a validar el contenido con expertos y con pacientes. Primero con expertos se aplicó capa de Fraser encontrando que no presentaron, que presentaron diferencias, o sea, que presentó un capa de Fraser significativo, es decir, que el capa era el esperado. Miremos acá en los resultados de capa, nos dieron significativos, todos los capas fueron de 0.45 globales a nivel de la pregunta caminar en espacios reducidos, y así sucesivamente los capas fueron todos significativos, es decir, que no había diferencias, pues que había concordancia significativa, en las respuestas dadas a nivel de apariencia y contenido por parte de los expertos. En todos los casos fue significativo el capa. Bien, se continuó entonces con los pacientes. En el caso de los pacientes se aplicó capa de Cohen porque se aplicó 2 ocasiones diferentes a ver si los pacientes estaban entendiendo o no el formulario, y el capa de Cohen dio también que no había diferencia negativa y se hicieron las correcciones que permitieron los pacientes. Una corrección de observar acá es que en el formulario PQ se le pregunta a los pacientes en qué porcentaje usted podría hacer sus movimientos y no lo entendían, entonces se excluye y el formulario queda entendido. Se excluye el porcentaje y se deja la pregunta como tal sin el porcentaje. En la evaluación de confiabilidad o fiabilidad de la encuesta, el Cronbach global fue para PMQ de 0.88 y el Cronbach para PQ fue de 0.95, lo que dio muy bueno y excelente. Y a nivel de las preguntas fueron también mayores todas a 0.85, lo que significa que los alfa de Cronbach, tanto individual como global, fueron perfectos y se cumplía con el criterio de fiabilidad. Luego se procedió a hacer la validación de criterio, en la cual pues la validación de criterio busca es evaluar los conceptos por parte de los individuos, si hay una validez o no entre los conceptos y el juzgamiento que haya acerca de la validez del contenido por parte del investigador. Pues él buscó en artículos y habló con los propios autores de los formularios en inglés, y pues ellos quieren que se haga la prueba de esta encuesta, de estas dos encuestas, para saber si hay diferencia significativa o no, que es el procedimiento a seguir. Primero estamos en la validación del formulario al español. Se procedió entonces a hacer la validación de constructo, en el cual se evalúan las características que se están trabajando desde mi punto de vista cualitativo y representar las actitudes o percepciones de los pacientes en la construcción del formulario, es decir, determinar si ellos comprenden o no el formulario, y ellos efectivamente comprendido lo resumieron en 4 componentes principales para PMQ y 4 para PEQ, que suman el 76% para PQ y el 84% de la explicación de las variables para PEQ. ¿Qué quiero decir con eso? Que las 19 preguntas que tiene el PMQ y las 18 preguntas que tiene el PEQ se pueden resumir en 4 preguntas globales. El primer conjunto de preguntas global que se representa para PMQ está formado por las que están con azulito, y obsérvese que son caminar, subir, bajar, caminar, subir, sentarse, caminar, correr. Incapaz de hacer esto, lo hace con alguna dificultad, lo hace con poca dificultad y lo hace sin problemas. Esa resume la primera componente de PMQ. La siguiente componente lo hace con gran dificultad. Acá ya se valió de los demás porque antes lo podía uno hacer y ahora es con gran dificultad. La siguiente componente o la tercera es caminar en ambientes interiores. Tampoco estaba acá, o sea, es una característica que se separa de las demás, y sentarse en superficie firme es la otra. Y para el formulario de PEQ, los componentes fueron también 4. El primer componente fue caminar, subir, es decir, hacer algún tipo de ejercicio con dificultad o alguna dificultad. El siguiente fue sentarse y levantarse.
el tercero fue subirse o bajarse del carro y el cuarto fue caminar sobre superficies resbalosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, bajo estas condiciones, se convalidaron los dos formularios PQ y PMQ.